Vamos a buscar el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 3. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y aquí que aún ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría me ha sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Damos gracias, Señor, en esta tarde. Nos humillamos, Señor, delante de ti. Te pedimos, Padre, que nos hables, que nos ministres, nos alumbres, Señor, con tu luz y con tu verdad, en el nombre de Jesús. La reina de Sabá se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de sus criados y coperos, y los holocaustos que ofrecían el templo del Señor. Bueno, estamos leyendo este episodio registrado en el libro primero de Reyes y en el segundo libro de Crónicas. Quizá este segundo libro de Crónicas lo describe con un poquito más de detalles en comparación con el libro de Primera de Reyes, pero es un evento pues que se registra en la historia de Israel, que tiene que ver con una reina que se acerca a conocer, hace un viaje para recibir esa sabiduría de Salomón y también para honrarle y conocerle. Esta mujer estaba en un cargo real, ¿sí? Y preparó todo su comité para su viaje, sus ofrendas para el rey Salomón, que no son otra cosa que regalos, presentes, para ir a ver qué tanto de lo que se decía de Salomón realmente era consistente con la realidad. Es decir, que se decía, por ejemplo, que Salomón era pues de una sabiduría muy especial, extraordinaria, y eso obviamente pues en tiempos del Antiguo Testamento debía ser algo muy fuerte, muy marcado, para que sin ayuda de los medios de comunicación fluyera ese rumor, para que se generara esa fama internacional de Salomón. Ella por su parte pues va a tratar de comprobar si eso es así, y eso es algo que ella consigue cuando llega al lugar donde Salomón reinaba. Comienza a escucharle y comienza a ver lo que sucedía en el reino de Salomón, y finalmente lo comprueba, y es en ese pasaje en el que nos encontramos. Entonces, las palabras de la reina de Sabá son interesantísimas, porque dice: y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Entonces ella se refiere al rey Salomón y le dice: en realidad lo que yo había oído de ti es verdad, ¿sí? Tú tienes una sabiduría extraordinaria, pero quizá no fueron del todo justos los rumores o la fama que tienes a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es mucho más de lo que yo había oído. Pero entonces, ¿cómo es que la reina de Sabá se llega a convencer de esa situación? Y es que ella ve todo lo que estaba a la vista de sus ojos, valga la redundancia. Ella ve lo que estaba a la vista de sus ojos, ¿sí? En la superficie, en el gobierno, lo que pasaba, cómo se manejaban las cosas, cuál era el estado, ¿sí?, de los funcionarios, por ejemplo,
También vio la casa que Salomón había edificado. Entonces ella pudo de alguna manera ver vertida en todas esas edificaciones, en todos esos funcionamientos del reino, en todos esos elementos que estaban a la vista de sus ojos, toda esa sabiduría interna de Salomón. Es decir, la sabiduría es algo que no se ve, está dentro del hombre, ¿cierto? Es algo que podemos denominar como espiritual, podríamos decir, aunque obviamente hay una sabiduría que es terrenal, ¿sí?, que es un conocimiento, pero también podemos decir que, es decir, es intangible, más que espiritual podemos definirla así, es intangible. No podemos decir la sabiduría no podemos verla hasta que no, por ejemplo, se habla o, por ejemplo, se ve en diferentes aspectos. El conocimiento es parecido. El conocimiento, usted ve, la gente tiene su saber, pero si no habla, pues no sobresale su conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la reina de Sabá encuentra muy coherente todo lo que ve en el gobierno de Salomón, las edificaciones y todo lo que menciona aquí, lo encuentra coherente con esa fama de Salomón. Es decir, ella encuentra que lo que se decía de él era coherente con lo que estaba viendo, un gobierno saludable, un gobierno robusto, lleno de prosperidad, ¿sí? La reina de Sabá veía un bienestar en la nación de Israel. Este punto es importante porque si bien hablamos, por ejemplo, aquí de todo lo que a ella le asombra, que ojo, para que le asombre a una persona en condición real, debe ser demasiado contundente, pero lo que está manifestando en resumidas cuentas es un bienestar de la nación de Israel, es un bienestar que se veía en la superficie, ¿sí? Obviamente ya en un nivel muy grande, o sea, en tiempos de Salomón el bienestar ya no era simplemente reducir a las dos palabras, estar bien. Ellos estaban más que sobrados en tiempos de Salomón, había abundancia, esplendor, había riqueza, había prácticamente lujo. Aquí está hablando prácticamente de lujo, ¿estamos de acuerdo? Y ya cuando una persona toca esos niveles o una nación toca esos niveles, pues algo tiene que estar haciendo considerablemente bien en la parte administrativa, pienso yo, ¿no?, para que eso se dé. Mire que, por ejemplo, nosotros tenemos un fugaz contacto con las naciones a las que podemos viajar cuando estamos en sus aeropuertos, por ejemplo. Ese es un detalle interesante. Por lo general, uno, pues cuando va y visita una nación, se sumerge en su cultura, se sumerge en su sistema cotidiano, uno percibe qué nivel tiene esa nación. Pero si supongamos uno no tuviera tanto tiempo y usted hace una escala en un país, el solo aeropuerto nada más ya le muestra a usted qué tipo de país está usted pisando. ¿Estamos de acuerdo? Si usted pisa un aeropuerto con comodidad, lujo, eficiencia, con limpieza, con buena distribución del espacio, con un buen trato del personal, uno creo que se puede llevar una muy buena impresión, ¿cierto? Entonces ahí están los aeropuertos, por ejemplo, que tienen muy buena fama en este mundo cotidiano, en la actualidad, como los de los Emiratos Árabes, el de Turquía, precisamente los de los Estados Unidos, muchos de ellos llaman la atención por eso, los de Corea también, obviamente Sur Corea, ¿no?, porque el otro ni siquiera aeropuerto tiene, Norcorea. Y entonces en un fugaz contacto con esa nación uno dice, mire, qué interesante. A mí me contaban alguien que visitó Tierra Santa, Israel, que el aeropuerto Ben Gurión es llamativo por el lujo. Yo no he tenido la oportunidad de ir, ¿sí? Espero que algún día se me dé, cuando el Señor quiera, ir a Tierra Santa, pero la persona que lo hizo me comentaba, me decía, mira, estábamos en un sitio muy, muy bonito con él, y él me decía, mira, así,
es la entrada de migración del Ben Gurión, me decía. Y era con unas lámparas, el sitio donde estábamos tenía unas lámparas enormes de metal, hermosas, muy relucientes, muy brillantes. Es decir, una cosa es iluminar y otra cosa es iluminar con lujo, ¿estamos de acuerdo? Ya tienes que estarte tú muy bien a nivel nación, a nivel país, para que te derroches dinero, quizá podríamos considerar un derroche eso, en que la iluminación sea lujo, o sea, que se vea muy bonita. Entonces la persona me decía, mira, así como tú ves las lámparas de aquí, donde estábamos, son la entrada de migración de Ben Gurión. Yo he estado en algunos países y yo sé que pues algunos países tienen todo lo opuesto, un aeropuerto ahí lo mínimo para que medio aterrice el avión y eso va brincando por los huecos. Sí. Entonces ese tipo de cosas pues dan un reflejo, ¿sí? Que sea consistente, que sea real, pues es otra cosa, aunque por lo general sí lo es. O sea, un país que invierte en sus instalaciones, que invierte en su infraestructura, en un punto así, en un nivel de presentación tan lujoso, es porque es un país que obviamente tiene su salud económica y por lo menos se intenta o por lo menos tiene algo de eso, ¿estamos de acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, son curiosos, van a darse cuenta que hay países que tienen unos aeropuertos en un estado de abandono y deterioro horribles, que donde llegar es feo. Y no solo eso, sino por ejemplo las oficinas de migración. También por ahí estuve yo viendo, eso nunca lo he estado allá, pero pues gracias a los videos y todo eso uno mira las instalaciones de migración de frontera entre Haití y República Dominicana. Y pues esas de Haití son deplorables, o sea, lamentables, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en todas esas cosas obviamente se ve qué nivel se tiene. En tiempos de Salomón, Israel tuvo su mejor momento, ¿sí? Un momento tan esplendoroso que despeinó, digámoslo así vulgarmente, a la reina de Sabá, que, insisto, tenía condición real, ¿sí? O sea, ella no iba a llegar y se iba a asombrar por cualquier cosa, ¿cierto? Ella hace impresiones por el nivel de presentación, bienestar del país. Y si lo leemos, lo dice de la siguiente manera, dice: viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, como debió ser la casa, pues para eso está la imaginación suya, y las viandas de su mesa, o sea, yo me imagino sus banquetes, sus platos, con sus equipos de cocina, todo funcionando para atender a la invitada y a todos los demás. Dice, las habitaciones de sus oficiales, o sea, ya aquí ni siquiera está hablando de que la familia real está bien, sino que los cargos del gobierno tenían tanta dignidad y se veía en ellos el bienestar. ¿Estamos de acuerdo? El estado de sus criados, a mí me detuvo eso, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, todo eso es lo que la gente ve. Nosotros no debemos ser personas que nos dejamos mover por las apariencias, pero hay cosas que se ven que no son apariencia, que son un reflejo de la situación real, ¿sí? Son un reflejo de la situación real en una seleccionada cantidad de casos, no en todos los casos, ¿sí? Pero en una seleccionada cantidad de casos lo que vemos puede ser coherente con la realidad. Entonces aquí ve el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos. También le llamaba la atención el atuendo de los que atendían la corte. Y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, o sea, la escalera, se quedó asombrada. Entonces, eso es lo que a ella finalmente le hace aceptar y entender que sí, estaba frente a una persona extraordinaria en cuanto a sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Ahí dice, en realidad, si estoy frente a esta persona con fama, incluso quizá la fama internacional que Salomón tiene es quizá un poco injusta, es mucho más, supera en mucho lo que yo tenía como expectativa. ¿Qué sucedía con Salomón? Bueno, que la sabiduría le había llevado a gestionar bien los recursos que quedaron en sus manos.
Gestionó bien también el tema de las relaciones internacionales. Ese punto también fue su puerta al error, porque en sus relaciones internacionales permitió que le metieran pues mujeres extranjeras, él se casó con ellas y eso al final generó apostasía y disgusto de parte del Señor. Pero digamos que en términos generales y administrativos, que es donde más se ve la sabiduría, porque la sabiduría, si en algo se tiene que ver o en algo es en la parte administrativa. Allí Salomón se sacaba un 10 en todo. ¿Sí? Es decir, era su gestión, era su manejo, era la forma en que trataba a su gente, era la forma en que pensaba en políticas económicas para su nación, ¿sí? Era también la forma de vivir su vida de fe y de devoción, que hasta este punto está intacta, está bien. Es decir, Salomón tuvo una buena época. Ya en la fase final de su vida, maduro ya el hombre, y también víctima de su propio éxito, porque es que una de las cosas que tiene el hombre, me voy a detener un ratico aquí, es que nosotros somos tan frágiles y tan defectuosos, aún una persona como las que le estoy refiriendo, que sobresale por esa virtud de sabiduría que Dios mismo le dio, que puede destruirle su propio éxito. Salomón tenía tanto éxito, tanto esplendor, que claro, el placer, la puerta al error, las relaciones internacionales que tenía, las mujeres que le rodeaban, terminaron con él, en el sentido en el que él se doblegó ante las presiones de las mujeres extranjeras. Y finalmente terminó pues consintiendo los cultos paganos dentro del territorio de Israel, consintiendo y patrocinándolos. Terrible. Ahora, es muy fácil, uno dice, ay, terrible Salomón. Yo a veces veo gente que dice, terrible, horrible. No, pues, hombre, la verdad es que a uno medio le va bien en la vida y ya comienza a delirar, ¿estamos de acuerdo? Esa es la verdad, ¿sí? Usted no es sino que tenga cosas aquí funcionando en la economía y todo. Parta del hecho que muchos le darían la espalda a Dios, y yo no me incluyo dentro de ese grupo porque gracias a Dios pues he sido probado en tener y en no tener, y teniendo ha estado todavía hasta ahorita, hasta el punto en el que estoy, una actitud pues de honra al Señor, ¿sí? Ahora, si el Señor me diera más, capaz que me desoriento y comienzo a nublarme, ¿sí? No me arriesgo a decir que no, pero hasta este punto, pues ahí vamos, nomás digo eso. Pero hay mucha gente que si le fuera medio bien, ¿qué van a estar en esta actividad? ¿Sí? Estaría en su yate usted, ¿sí? Estaría en su jet ski, ¿sí? Estaría viajando por el mundo. ¿Qué va a estar ahí escuchando a ese tipo? Que el mundo se va a acabar, que el juicio de Dios viene. ¿Sí? O sea que no hay que juzgar a Salomón. Salomón está en un nivel que aplasta el esplendor, el lujo, noquea a la persona, ¿sí? Es otro nivel, ¿sí? Pero, insisto, en lo que quiero que nos enfoquemos es en la sabiduría que generó eso. ¿Sí? Obviamente, él no recibe un gobierno malherido, no. Recibe un gobierno recuperado e impulsado. David le deja un gobierno recuperado e impulsado, pero es que Salomón lo lleva a otro nivel. Salomón hacía negocios de caballos, dice la Escritura, se dedicó al conocimiento de todo el tema botánico, sus relaciones internacionales le permitían tener la mejor madera en las instalaciones de la casa del Señor y en su propia casa. Hiram, rey de Tiro, creo, le da la mejor madera que, según el mismo libro de Reyes, no se volvió a encontrar ese tipo de madera tan fina en tiempos posteriores. Impresionante, pero lo que debió ver la reina de Sabá fue muy grande. La escalinata, dice, la escalera que llevaba a la casa del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Eso es las evidencias de todo lo que les menciono. Como les decía, si una nación tiene buen manejo, tiene salud, es muy probable que se vea en sus instalaciones, en sus calles, en sus lugares públicos, en sus aeropuertos, en sus hospitales.
Y lo que les estoy diciendo no es ningún descubrimiento, ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo son los hospitales, por ejemplo, en Cuba? También tengo un cercano que fue para allá, ¿no? Y me dice, ve, los hospitales de Cuba, los hospitales pediátricos en Cuba, pediátricos, son como las cárceles de Colombia en su presentación. Yo digo, yo que la cárcel sí la conozco. Digo, ay, eso da escalofríos, Dios mío. ¿Sí? O sea, nosotros como nación no estamos tan mal. Tampoco es que estemos, pero no estamos tan mal. Sí, pero usted, por ejemplo, va a una clínica en diferentes países que tienen su pujanza económica, su salud económica, y eso es un reflejo de todo. La pujanza económica es un reflejo de todo, es decir, un país no puede tener pujanza económica si está amenazado por todos los flancos, si está en guerra, eso es una recesión, la guerra trae una recesión, la gente deja de fabricar elementos de lujo para hacer armas, para hacer cualquier cosa, pero lo cierto es que usted lo va a ver, si tiene pujanza en sus hospitales, en sus aeropuertos y todo eso. Eso es lo que le justifica lo que voy a plantear en este momento. Yo quiero plantear con este pasaje que al cristiano se le debe notar lo que pasa dentro de sí. Nosotros no debemos enfocarnos, mucha atención, ni en plata, ni en lujo, ni en esplendor, porque todas esas cosas que suceden en la tierra, que se pueden llegar a dar, que uno las ve, ¿sí?, son parte de todo lo que se va a acabar. Entonces uno no debe estar enfocado en eso, ¿estamos de acuerdo? Ni en plata, ni en lujo, ni nada, ¿sí? Pero no es menos cierto, y el planteamiento es esto, que si hay algo en nosotros de Dios, debe en algo verse el testimonio de lo que pasa dentro de nosotros. En el caso de Salomón, ¿en qué se ve? En el estado de sus criados. En el caso de un padre de familia que se congrega, ¿en qué se ve? En el estado de sus hijos. ¿Sí? ¿En qué tipo de situación viven los hijos? Pues yo les comento esto, ¿estamos de acuerdo? Ahora, en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Tenemos a disposición sabiduría, tenemos a disposición poder, tenemos a disposición prudencia, dominio propio, todo eso tenemos a disposición. ¿Sí? Conocimiento, el conocimiento que hace que una persona sepa tomar sus decisiones. ¿Lo tenemos o no lo tenemos a disposición? Obvio, la gente, es que, a ver, seamos honestos, la gente, los cristianos leen la palabra, no la leen. ¿Sí? Entonces, ¿de qué cosas están llenos? Es responsabilidad de ellos, pero no es que no haya acceso, no es que no haya disposición. El Espíritu Santo de Dios se mueve en nosotros, ¿cierto? En quienes hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted me dice, ¿y yo cómo sé eso? Pues te voy a recordar el verso. Ya tu tarea es estudiar si eso ha pasado en tu vida. Ese verso que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Verifique que usted esté allí, porque si no, tranquilo, usted es un religioso más. ¿Sí? Y te aseguro que con religión no llegas a la casa del Padre. Tienes que haber nacido de nuevo y tienes que ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Comienza a ejercer su influencia en nosotros. Comienza a hacernos disponer. Mire esto. El Espíritu Santo nos hace disponer de conocimientos elevadísimos de Dios, de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, cuando obra en nosotros, produce unos frutos, ¿cierto? Entonces, no es bueno, y me voy a desprender un poco de lo visual, de las apariencias que acabo de mencionar, que no son del todo apariencias, todo esto de las cosas materiales. ¿Será correcto que tiene el Espíritu Santo dentro, esté iracundo?
Todos tenemos momentos en los que nos airamos, se nos saca la piedra, ¿no? O como decimos vulgarmente mi esposa y yo, nos la vuela, me la vuela. Pero permanecer en ese estado es una situación crítica, ¿estamos de acuerdo? Que no refleja el provecho que tiene estar con el Espíritu Santo dentro. ¿Estamos de acuerdo? No es que no lo tenga, porque ahí hay un margen delicado. Es decir, yo no puedo decir, no, es que el iracundo, ese no tiene al Espíritu Santo. No del todo, porque podría ser que estemos frente a una persona cuyo carácter defectuoso, que todos tenemos algo en lo que cojeamos, le haga tendiente a eso, ¿sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es que se mantenga y es como que el Espíritu Santo no tiene margen, no tiene forma de producir en nosotros estos efectos, ¿sí? Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo viene calma, viene visión, viene paz, viene benignidad, así es, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, de lo cual uno tiene que encargarse de estimular, uno lo recibe, uno no lo reclama, uno no lo demanda, mándame el Espíritu, no, uno lo recibe cuando cree, ¿estamos de acuerdo? Y después de que cree, uno comienza a estimular y a vivir en ese fluir si lo quiere hacer, si no, pues tiene que seguir viviendo a merced, digamos, de su intelecto, de su condición intelectual, a merced de su condición emocional. No es nada recomendable que un cristiano esté así. No es nada recomendable, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces el Espíritu Santo en nosotros produce. Y no es coherente que un cristiano, por ejemplo, viva aterrorizado, ¿sí? Yo sé que hay cosas que cuando asoman dan miedo. Todo el mundo cuando está sano le bravea la muerte, pero la muerte medio asoma esos ojos negros que me imagino que debe tener y eso hace temblar, ¿estamos de acuerdo? Eso es otra cosa. Pero claro, una persona con el Espíritu Santo no es que le va a bravear a la muerte, no, eso no te lo estoy diciendo, pero lo que sí es que te digo es que maneja unos niveles de unos equilibrios emocionales notorios. Dice, ¿usted por qué está así tan tranquilo? Que se murió el vecino, el amigo, que se murió el familiar y todo, ¿y usted por qué? ¿Sí? ¿Y usted por qué está tranquilo respecto de eso que produce incertidumbre en la gente? Bueno, es el Espíritu Santo. Es su obra en nosotros también, porque parte es su presencia, pero también es su obra en nosotros, ¿estamos de acuerdo? Haciendo que nosotros no seamos la misma vasija rajada que éramos cuando nos encontró el Señor. Seguimos siendo de barro, pero el Señor comienza un poquito a sanar lo que se pueda, y obviamente eso no alcanzará plenitud sino hasta que nos salgamos de este cuerpo de muerte, pero se avanza un poco, ¿estamos de acuerdo? La obra del Señor. O sea, una cosa es Pedro, que dice yo te voy hasta la cárcel contigo, y luego lo niega el Señor, y otra cosa es el Pedro que se deja crucificar boca abajo, ¿sí me explico? Vemos una obra del Espíritu Santo allí, una carrera más larga que las académicas que la gente hace, más larga que los 5 años de ser un profesional, quizá los otros 5 años de ser un doctor, ¿sí? Mucho más que eso. Es una carrera en la que se está trabajando a la persona. Entonces, cuando la persona lleva, ojo a esto, tiempo bajo esta influencia, se le comienzan a demandar ciertas cosas. Se le comienza a demandar que se vea qué es lo que pasa dentro de él. Si tiene esperanza, tiene que estar tranquilo y contento. Entonces, ¿es correcto un cristiano amargado? No, la verdad es que no. Un cristiano legalista, un cristiano que no sabe disfrutar un momento, no está bien. No está bien eso. Sí. Un cristiano que diga, trabajo y tengo que trabajar y no hay más sino que trabajar y no le saca un tiempo a la familia, no está bien. Sí. Me puedes decir lo que sea, pero no está bien. Por eso esos que dicen no tengo tiempo porque el negocio, porque el trabajo, ven a escuchar las cosas del Señor. ¿Sí? Ganas más así que pulseando contra el sistema, te lo aseguro, tú por tu propia cuenta. ¿Sí? Te lo aseguro. ¿Sí?
Entonces no está bien. Entonces un cristiano que tenga, por ejemplo, desorden, un cristiano que se le vea una vida desordenada, sin esquema, sin funcionamiento sano, o una mujer cristiana que se va y se siembra en la casa de la vecina y hable y hable y hable y hable, y se le pasan las horas al reloj así, cuando dice, ve, se hizo tarde, y sigue. ¿Sí? Usted va a estar diciendo, ¿a quién tiene en la cabeza? Eso sí, ya nunca lo sabrás. Pero y esos son problemas, ¿me entiendes? O sea, no es correcto. ¿Sí? No, el cristiano tiene orden, el cristiano tiene las cosas más cerca del orden de Dios, ¿estamos de acuerdo? Tiempo, sabe cuánto tiempo invertir, más o menos uno se va como orientando en ese sentido. El exceso también de no participar en los círculos sociales también es un desorden, ahí no se ve que haya madurez. Todo, o sea, entonces vamos a ir viendo el perfil del cristiano en que se vea. En el caso de Salomón, hombre, estamos hablando de que era un genio para los negocios, según lo que se refiere, algunos comentaristas lo indican como un sobresaliente hombre de negocios, y además tenía muchos recursos en sus manos. ¿En qué se va a ver? Se ve en el estado de la escalinata de la casa del Señor, qué tipo de cosas se usaron, los materiales que se usaron, ¿cierto? Tú no puedes decirme que se está moviendo la verdad dentro de ti si tú estás engañado. Ese es otro tema. ¿Sí? Uno no puede. ¿Qué tenemos a disposición nosotros? La verdad del Señor en su palabra y en el Evangelio, ¿cierto? Uno no puede estar o tener evidencias de estar en mentiras. O sea, un cristiano no puede permanecer, no digo que no pueda estar en un momento, pero de ahí se sale. No puede ser una persona que gusta de ciertas temáticas en la televisión. Ahora, uno se entretiene con cosas, pero lo que le quiero decir es que hay ciertas tendencias que produce lo que se está moviendo dentro de nosotros. Rechazar eso, por ejemplo. Nosotros tenemos que rechazar eso. Y muchas otras cosas. Si usted era la mujer que disfrutaba las novelas de las tardes de la televisión nacional de nuestro país, muy difícilmente, después de saber que nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y todo eso, muy difícilmente te pegas esas maratones, ¿sí? Y si estás en esa situación, pues nadie se va a sorprender y va a decir, ¡ay, ve lo que sabio se la pasa! No, ¿sí? Es verdad, el cristiano que se congrega, ¿no? Va seguido a la iglesia, pero no cambia. Si te das cuenta, lo importante que lo que le pasó a la reina de Saba es muy importante, es decir, comprobación de lo que pasa dentro. Eso tiene que pasar, de una o de otra manera. Tiene que mejorar algún aspecto del carácter, tiene que ser, la tendencia tiene que ser, si lo miráramos como una gráfica, a mejorar en ese sentido, en muchos otros, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vivir en desorden, vivir una derrota constante. ¿Puede el creyente que se dice que Cristo habita dentro de él porque él venció la muerte? No, no puede. Y eso no significa que no va a pasarla mal. Uno puede estar derrotado pasándola bien, así se los digo. Y puede estar en victoria en las más grandes y angustiosas tribulaciones. El apóstol Pablo dice, estad siempre gozosos. Y a mí me llamó la atención porque el apóstol dio esa palabra hace unos cuantos cultos. ¿Cuándo es cuando el apóstol Pablo escribe estad siempre gozosos? Cuando está en la prisión, cuando está en una celda que obviamente no debió ser nada humana. Sí, wow, qué nivel. Lo que se movía en él era muy poderoso, ¿no cree usted? Bueno, usted y yo tenemos que asegurarnos de que lo que pasa fuera de nosotros, dentro de nosotros, sea coherente con lo que nosotros decimos creer, el orden de Dios, el gozo de la salvación, ¿sí? Para que nosotros, y esto es algo que saca un poco del aturdimiento al cristiano. No, vamos a esté contento.
Sí. Un cristiano ni siquiera necesita liberaciones tan seguido. No se me ofendan, yo sé que hay gente que si nosotros dije, yo porque, y con mi esposa hemos hablado y todo, y decimos, no está bien, pero si uno les dice liberación, hay gente que 3 o 4 veces por semana bien pudiera hacérsela. ¿Sí? Y me dice, pastor, pero ustedes mismos lo ofrecen. Claro, pero no es así. O sea, hay algo mal si tú tienes que acudir tantas veces a la liberación, tantas veces, hay algo mal, una puerta abierta, no sé, ¿estamos de acuerdo? Por donde se te está drenando el Espíritu, o me atrevo a decir que nunca lo has recibido, porque el Espíritu Santo en nosotros obra luz, obra dirección, obra serenidad, obra en nosotros claridad, obra en nosotros calma, que obviamente tenemos nuestros momentos donde el Satanás sí nos ataca, donde incluso nos supera, ahí uno va a la liberación, ¿estamos de acuerdo? Eso es un trámite, por lo general, en el que no está endemoniado, eso rapidito, pum, 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 pam, y sale. Y queda así un rato, un tiempito para funcionar, porque es que si no, no se puede funcionar. ¿Sí? ¿Usted cree que se puede funcionar con esa situación, esa dependencia, que por lo general tiene sus pormenores en los cuales no quiero entrar? No se puede funcionar así. ¿Sí? Con el Espíritu Santo, en cambio, vamos trabajando, vamos mejorando, y sí, lo necesitamos, y ya. Y volvemos al track, digamos, ¿sí? Y luego damos la pelea, nos cansamos, y puede ser que lo vuelvas a necesitar. Ahí está bien el tema, ¿sí? Pero ya esas situaciones de tan seguido no está bien, para nada está bien. ¿Estamos de acuerdo? Es como el que necesita sujetarse demasiado. Y esto hay que entenderlo bien. Sujetarse demasiado no es hablar muy seguido. ¿Sí? Perdón, es precisamente eso. La gente dice, no, pero uno les ve de pronto una necesidad de ser reivindicados en lo que sienten o en lo que quieren que se les diga. ¿Sí? Yo he tenido que decirle a gente que se sujeta, le he dicho, ya no te respondí esa pregunta, ya no te dije qué hacer, no te dije lo que la Biblia dice que debes hacer, para que vayan y lo hagan. Es que ahí no hay más, ¿estamos de acuerdo? Porque si uno no aplica, está perdiendo el tiempo. Entonces, claro, si alguien de afuera dice, vamos a ver, sin necesidad de ir con mente de escrutador, digámoslo así, va y mira y ve a una persona emocionalmente muy mal, ve una persona desordenada, ve una persona desabastecida, ve una persona inquieta, ve una persona con la condición emocional demasiado quebrada. Eso dice, ¿eso es lo que reciben allá? ¿Eso es lo que reciben en el Evangelio? Obviamente no creo que hagan esos pensamientos así tan profundos, ¿no? Pero se quedan con el hecho de que no me gusta lo que veo. Eso es todo, ¿estamos de acuerdo? No me gusta lo que veo. No me gusta. Pues nosotros debemos tratar de que no nos pase eso. ¿Sí? ¿Cómo? Sacándole provecho a lo que estamos siendo expuestos, entendiendo, aprendiendo, conociendo. Que dejemos de ser niños fluctuantes, como dice un pasaje. Hay un pasaje que dice que dejemos de ser niños fluctuantes, lo voy a citar y me voy a tomar la licencia de extenderme un poquito, para que veamos qué es lo que debemos dejar atrás. En Efesios el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Uno, la madurez del creyente la ve esta como en cómo habla. Si usted sale con vainas, que por ejemplo que la cristomicina, que una cosa que me voy a aplicar la cristomicina, tienes que crecer, esa no es una terminología bíblica. ¿Sí?
la pueden decir los ministerios a lo largo y ancho de nuestro territorio, pero nosotros, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Sí? Difícil es decir la verdad, ¿no? Pero lo tengo que hacer. Tu lenguaje tiene que ser sustituido por un lenguaje, ojo, incluso en las mujeres tiene que darse esto, muy concreto y muy, esto aquí podríamos decir preciso, ¿sí? Asertivo, un lenguaje así, debe mejorar eso, ¿sí? Eso es un proceso que toma años. Yo no culpo a quienes están en esa situación, pero ojo con eso. ¿Eso qué refleja? Que hay un avance. Ahora, y todo lo que te he dicho no es material, ¿sí se da cuenta? Pero si tú tienes todas esas evidencias, no me extrañaría de que de pronto se te vea mejor vestido, de que de pronto se te vea más tranquilo, ¿sí? Más en paz. Eso de venir a la iglesia y de disfrutarse un culto tranquilo, sabiendo que el Señor lo sostiene a uno, eso es de gente un poquito más madura. ¿Están de acuerdo? Ahora, no me extrañaría que si vas por esa misma vía, pues en tus hijos se vea cierto grado de bienestar. No se trata de lujo, ¿sí? No se trata de eso. Aun cuando podría llegar a asomar eso, podría ser, ¿estamos de acuerdo? Porque si algo está bien hecho y se maneja bien, pues un poquito puede asomar eso. Si tú has usado quizá bien los recursos, has sido apoyado por el Señor en todo lo que haces, pues no tendría problema, ¿cierto? Pero es que se vea, por ejemplo, que tu casa está limpia, ¿sí? Que te ocupas alguito de tu espacio de oración, que tu Biblia pues está con sus apuntes, con su contacto. ¿Se da cuenta usted, hermano? Pocas prédicas y mensajes realmente comprometen tanto al creyente, porque si a nosotros nos ven de afuera y no nos encuentran con evidencias de lo que supuestamente decimos que tenemos dentro, es un problema. ¿Sabes qué le pasa a la gente? Te voy a decir, le pierde el respeto a tu doctrina. Sencillísimo, ¿sí? Hay un pasaje por allí que dice: para que nuestra doctrina no sea blasfemada. Mire, esto es interesantísimo. Las ancianas en sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Eso deben ser las ancianas. Que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos. Estoy leyendo Tito 2:4. 5. Y al ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si ven perdónenme la palabra, una vieja incontrolable, ¿sí? No van a decir: qué doctrina tan fantástica, qué buen trabajo que hace la iglesia con ustedes, ¿no? ¿Sí? Si ven un empleado impuntual, un empleado inconstante, un empleado torcido, lo mismo. Así en todo, mis queridos hermanos, así en todo. Tiene que haber algo que revele. Yo no puedo decir: soy cristiano, tengo la luz de Cristo, y vivir en tinieblas y estar así a tientas sin saber para dónde, ni cómo, ni cuándo, ni qué tengo que aplicar, ni nada. ¿Están de acuerdo? No se puede. La sabiduría que Salomón ostentó, pues se veía en todos esos aspectos. En nuestro caso, deben haber asomos de amor, deben haber asomos de todo eso, del fruto del Espíritu Santo, de la sabiduría, de la academia doctrinal. El creyente debe ser una persona, y ojalá que en ustedes se vaya consiguiendo eso poco a poco, como poco a poco se ha ido consiguiendo en mí. Yo tengo mi proceso, lo he ido asimilando, y obviamente mi trayectoria todavía le queda mucho, pero que se vaya dando en nosotros que conocemos la verdad. Que si llega cualquier aparecido para ahí decirte: y es que esta es la fe, esto es lo que tienes que hacer, sí, porque se les asoman a ustedes, le dice: vengas a esta iglesia que aquí lo llaman a uno, usted viera lo bonito, todo eso, que tenga claras las cosas. ¿Sí? Vamos a orar.